Bueno, bendiciones, hermanos. Más allá de que el enemigo se quiera levantar, le damos gracias a Dios, porque yo sé que Dios está aquí y le doy gracias a Él por estar acá en su presencia. Anoche me llevó papá en el auto a casa y fui y tenía sueño y me quedé dormida arriba de la cama. Me desperté como a las 11:30. Me había mandado un mensaje ahí la hermana Juana, hablé un poco con la hermana Juana y me puse a buscar la presencia de Dios, porque muchas veces Dios permite ahí que nos despertemos en la noche, en la madrugada, para buscar de su presencia. Y le doy gracias a Dios porque a veces estamos durmiendo, y a usted le habrá pasado, y a uno lo despiertan los problemas o las preocupaciones, como ayer hablábamos en la iglesia, las preocupaciones, las ansiedades de esta vida, porque por más que nosotros luchamos contra eso, existen problemas y preocupaciones que a nosotros nos afligen muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cuando viene eso, a las 11:30 de la noche me desperté y quería venir eso sobre mi vida, y me puse a orar y a buscar la presencia de Dios, y ahí me doy cuenta de que Él lo gobierna todo, de que en Él hay paz, de que en Él hay esperanza para nuestras vidas. Y voy a leer un par de textos nomás de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios ahí que cuando viene ese temor, dice, ¿por qué teméis? Dice la palabra de Dios, ¿no? ¿O lo digo yo? Dice, ¿por qué teméis? Porque nosotros muchas veces tenemos miedo de cosas, de personas, de cosas de este mundo, y me doy cuenta de que el miedo muchas veces nos paraliza como personas. Queremos ir adelante en fe, pero nos sentimos detenidos por el miedo, por las preocupaciones, por la incertidumbre de no saber qué hacer. Y Dios trajo una convicción a mi vida de que cuando uno tiene esos temores, si algo nos llegara a pasar, es porque Dios lo ha permitido. Nada de lo que viene sobre nuestras vidas, que ponemos nuestra mirada en Él, es porque Dios no lo permite. Yo quiero leer en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 10, voy a leer 2 versos. Voy a hablar un poquito sobre esto, pero solo voy a leer 2 versos. El verso 34 y 35, capítulo 10, versículo 34 y 35, dice, entonces, voy a leer solo 2 versos aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Dios vio en la vida de Cornelio una persona con temor de Dios, con sincero deseo de recibir de Él. Pedro quedó, podríamos decir, impactado por eso, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que buscando a Dios sinceramente,
de todo nuestro corazón, así como le hablo del temor que viene muchas veces sobre nuestras vidas, está el temor, la reverencia que nosotros tenemos que tener para con Dios. Que eso es algo glorioso del que puede vivir con temor a Dios. Si vivimos con temor a Dios, dice que una persona con verdadero temor a Dios puede hacer que toda, como en este caso, un montón de gente fue bendecida. Y una persona que se levante con temor a Dios en una familia puede hacer de una familia bendecida. Así como en este caso, Cornelio tuvo temor de Dios. Que Dios nos dé de ese temor reverente para vivir buscando la unción y la presencia de Dios en nuestra vida, para decir, Señor, te lo entrego todo a ti. Mis problemas, mis afanes, mis preocupaciones hoy te las entrego a ti. Pero estoy convencido de que una persona que se levante con verdadero temor a Dios, con reverencia a ese Dios de poder, Dios puede transformar la vida. Y la vida no solo de la persona, sino de los que le rodean. Y me tocaba la palabra de Dios, que solo voy a citar 2 versos de Hebreos. Voy a citar 2 versos de Hebreos que se encuentran en el capítulo 5. Dice, voy a leer del verso 5, ahí dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, sigo leyendo ahí en el 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay una palabra de Dios que usted la puede leer, la puede encontrar en la Biblia. Yo pongo en audio, porque usted puede, aun cuando no puede leer, dice, no, es de noche y no puedo leer. La Biblia está en audio también, la puede escuchar. Y estaba escuchando la historia de Ananías y Zafira, cuando fueron allí a poner un dinero. Bueno, usted puede leer la historia, no voy a entrar en detalles. Pero Pedro le dice, ¿por qué mentís? ¿Por qué mentís? Y dice que allí Ananías entró y estaban ofreciendo, vamos a decir, un culto, y Ananías cayó muerto, fulminado en el suelo. No al momento, porque las reuniones eran bastante largas, estaba viendo eso en la palabra de Dios, porque la señora no cayó enseguida. Y seguían ahí reunidos y cayó a las 3 horas. Y cuando cae la señora le preguntan, ¿es cierto que tal? Y ella afirmó lo que había dicho su marido. Cuando entra ella, cae muerta. Y si Jesucristo nos habla la palabra de que Jesucristo tuvo temor reverente, nosotros, ¿cómo debemos de tener temor reverente delante de la presencia de Dios? Usted fíjese que la palabra habla de que antes había un sumo sacerdote que tenía que entrar, tenía que estar bien delante de Dios para entrar a abogar allí al lugar santo, al lugar santísimo, por los pecados del pueblo, por los pecados de sí mismo.
Pero hoy nosotros hemos sido justificados por este glorioso Redentor que dio su vida por nosotros y nos hizo justos y nos transformó, nos dio la salvación gloriosa esta que tenemos. Pero usted puede aspirar a decir, yo voy a la iglesia y vivo indiferente el resto de la semana. O puede usted optar por decir, yo quiero, Señor, sentir ese temor reverente delante de tu presencia para que tú gobiernes mi vida. Porque, como le dije, así como en la vida de Cornelio hubo ese temor, yo le digo algo. Usted puede decir, no, pero los demás no me acompañan. El resto no está conmigo. Pero ¿sabe qué? Una persona que busca a Dios de verdad, de corazón, que derrama su corazón delante de Dios y que va sobre las tribulaciones, va sobre los problemas y dice, a pesar de estos problemas, a pesar de estas tribulaciones, nada va a ocurrir que Dios no permita que ocurra. Y todo lo demás lo dejo en las manos de Dios, porque Dios ve y yo le doy la seguridad, le puedo garantizar algo, de que una persona en una familia que busca a Dios y que se entrega de corazón a Dios, Dios puede hacer una obra gloriosa en toda su casa, porque Dios es un Dios de poder, es un Dios de milagros, pero es un Dios que demanda, dice, sed santos como yo soy santo. Muchas veces confundimos la gracia de Dios, es decir, vamos a la iglesia, cumplimos con Dios y no, hermano. Él demanda que nosotros tengamos, no que vengamos acá el domingo a las 10 de la mañana. Hermano, Él demanda una comunión íntima con Él los 7 días de la semana. Si al menos usted quiere recibir la bendición que proviene de lo alto. ¿Y sabe qué, hermano? A mí me viene la paz de Dios cuando oro y Dios me hace ver que nada escapa de sus planes, que Él tiene todo bajo control. Porque si usted tiene temor de Dios, Él está en control de su vida, hermano. Dios les bendiga mucho. No me voy a dilatar más en esta mañana.